Señores miembros de la subcomisión, y dejo en la presencia del doctor Rodríguez Delgado, que nos va a acompañar para hacer el uso de la palabra. Gracias, señor fiscal Pedro Chávarri. Tiene la palabra el doctor Rodríguez. Gracias, señor presidente, señores miembros del Congreso, señores fiscales supremos, abogados conjuntamente acá en la defensa. Yo voy a ser muy puntual respecto a esta denuncia porque también la misma es bastante puntual respecto a la supuesta realización de un acto vinculado a ser parte de una organización criminal. Hay que mencionar varias cosas, señor presidente, que van a servir además porque la denuncia también formulada por el congresista Costa versa sobre la existencia presuntamente de un delito de criminalidad organizada. Y lo que se ve en esta denuncia, como en lo que ha detallado el congresista Costa, es absolutamente argumentos que son subjetivos y están fuera del marco que establece la ley. La definición de crimen organizado no es una definición personal, antojadiza ni subjetiva. La ley, en el caso nuestro, la ley 30.077, ha definido en el artículo 2 cuáles son las características que tiene que tener una organización criminal para ser tal. Y si no se subsume en esas características, estamos definitivamente hablando de cualquier otra cosa menos de una organización criminal. En primer lugar, tiene que haber una vocación de permanencia. En ningún momento se ha hablado cuál es la permanencia del señor Chávarri en esta organización criminal. ¿Qué es lo que hacía? Lo que habla claramente la norma es de la asunción de un rol. ¿Qué rol le correspondía al doctor Chávarri en esta supuesta organización criminal? En ningún momento lo ha dicho la denuncia que el doctor Chávarri acaba de desvirtuar, ni tampoco la denuncia del congresista Costa. No se habla cuál es el rol. ¿Qué rol se le asigna al doctor Chávarri? Pero no se trata además de cualquier rol. El rol que tiene que asignársele es un rol de comisión de actos delictivos. Lo que ha narrado el congresista Costa sería subsumible, tal vez en un club de amigos, que seguro no serán muy buenos, pero en un club de amigos que deciden, oye, vamos a ver cómo tomamos decisiones para nombrar a los que nos gusta, a los que no nos gusta. ¿Qué tipo penal es? Esa es la pregunta más obvia. Porque crimen organizado significa cometer delitos de manera indeterminada. ¿Cuál es el delito? ¿Que yo nombre a mis amigos en desmedro de mis enemigos? ¿Qué tipo penal? ¿Dónde se subsume? ¿Qué delito es? ¿Que no me guste una persona y quieran designar a otra, configura un injusto? Eso es plenamente subjetivo. No encuadra en ningún tipo penal. La dogmática prohíbe eso abiertamente. Así de claro, prohíbe. Organización criminal es para cometer delitos. ¿Qué delitos se le atribuyen al doctor Chávarri dentro de esta estructura criminal? Porque que se designen jueces y fiscales en el Callao no tenía nada que ver con el doctor Chávarri. Ahí no se le asigna ningún rol. Y lo ha dicho claramente. El informe, el famoso informe de esta doctora Castro en el Callao, es un informe que ustedes lo han visto, que ha salido tristemente publicado en la prensa, porque ese informe tiene carácter de reservado en principio. Y es un informe, vuelvo a repetirlo, señores congresistas, yo sé que todos ustedes no son abogados y no tendrían por qué saberlo. No es una resolución fiscal, es un informe privado. Un informe que le remite una fiscal a otro fiscal. No es una decisión de la fiscal. Doctor Rodríguez, ¿me permite un minuto, por favor? Sí, claro. Doctor Chávarri, solamente para precisar lo siguiente, y con el ánimo de que la defensa se pueda expresar de mejor manera. El ámbito de las denuncias no solamente se limita a lo que ha manifestado el congresista Quintanilla y el congresista Costa. Ustedes pueden expresarse sobre el ámbito en general de la denuncia planteada que está acumulada, para que de esa manera no cometan el error de no poder ejercer la defensa en todo el ámbito de la denuncia. Lo digo porque se están limitando solamente a lo expresado por los congresistas Costa y Quintanilla. Ustedes están en todo su derecho y se les otorgará el tiempo correspondiente para poder plantear su posición, doctor Chávarri, para que hable con sus abogados, en relación a toda la denuncia, ya que esta tiene carácter de acumulado. Adelante, puede continuar. Doctor Chávarri. Señor presidente, efectivamente, las dos primeras denuncias, la 248 y la 270, son cargos que son bastante diferenciados. La 285 y la 288 guardan relación. En eso sí vamos a referirnos en forma global. Pero los cargos que han referido el congresista Costa son bastante
puntuales y que necesariamente hay que definirlos. Y la siguiente denuncia también tenemos que ser detallistas, porque es necesario dejar en claro, ¿no?, que las situaciones que han planteado son completamente falsas. De acuerdo, doctor Chávarri, no está en cuestionamiento su dominio jurídico, eso que quede claro. Lo que estamos planteando es que ustedes pueden expresarse respecto a toda la denuncia acumulada y no, como estoy escuchando, solamente en relación a la de los dos parlamentarios. O sea, ustedes pueden expresarse en relación a todo lo que hemos planteado. Gracias, pueden continuar. Sí, señor congresista, solo para hacer la tingencia, yo lo que estaba haciendo era responder tanto al resumen que había hecho el doctor Chávarri respecto a la denuncia de la congresista Montenegro, porque es asociación criminal, y como para no ser reiterativo, también simultáneamente responderle al congresista Costa, porque también hay una parte de la imputación que él hace que se subsume, según él, en agrupación criminal. Por eso estoy respondiéndole ambas a la vez respecto a los contenidos que tiene el delito de agrupación criminal. De acuerdo, adelante. Gracias, congresista, muy amable. Bueno, continuando, como le explicaba, adicionalmente a ello, la organización criminal tiene que tener, como se denomina, una vocación de estabilidad en el tiempo. Si la organización criminal se estructura con determinados fines para poder cometer indefinidos delitos establemente en el tiempo. Y esta estabilización temporal requiere indispensablemente que a cada uno de los miembros de la organización se les establezca no solo jerarquías, porque para hablar de organización criminal tiene que haber jerarquización. Si no hay jerarquización, no hay agrupación criminal. Tiene que haber una cabeza, y esta cabeza tiene que establecer directrices de carácter ilícita, y ahí es donde comienzan a haber evidentemente flaquezas en el informe que se emitió en su momento de una fiscal a un fiscal supremo, que fue quebrantándose la reserva porque acabó en dominio público. ¿Qué es lo que menciona ahí? Simplemente dice que el doctor Chávarri sería parte de la organización. No dice cómo, no dice qué rol se le establece. Y hay algo muy importante, porque tristemente, ya lo dijo el doctor Chávarri, acá no hay un respeto respecto a la reserva de las informaciones. Y todo el mundo sabe que hay un colaborador eficaz, y no solo uno en el tema de cuellos blancos, sino hay varios colaboradores eficaces. Y cuando se le ha preguntado a uno de estos colaboradores eficaces, que es la cabeza de la organización o una de las cabezas, refiere a algo que es indispensablemente trascendente que ustedes lo conozcan. Una de las cabezas de la organización le preguntan por el doctor Chávarri, ¿y saben cuál es la respuesta? No lo conoce. A ver, explíqueme usted, ¿cómo una cabeza de la organización criminal no va a conocer supuestamente a la otra? Entonces, ¿cuál es el rol que se le asigna al doctor Chávarri supuestamente como cabeza de una organización criminal? Entonces, ahí es donde se evidencia claramente que la imputación por agrupación criminal en el caso del doctor Chávarri es absurda, porque no se subsume ningún acto delictivo que haya realizado, no se le atribuye a él ningún delito concretamente, y adicionalmente a ello, lo que se ha mencionado que supuestamente haría esta organización criminal todavía está sujeto a que se valore si es que son actos delictivos, porque los que se han identificado como tales solo han sido, y es de público conocimiento, subsumibles en actos de corrupción puntuales que se le han atribuido al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. Y cuando se le ha preguntado a Walter Ríos respecto al rol o a la participación del doctor Chávarri conforme figuran en los documentos que se han hecho públicos, ahí se señala que el doctor Chávarri no tiene ningún conocimiento de lo que ha sucedido ahí. El doctor Chávarri no tiene ninguna injerencia en lo que pasaba en el Callao. Y por lo tanto, los actos delictivos que sí son de público conocimiento, aparentemente, vinculados a cohecho, ¿no?, vinculados a actos de corrupción en el Callao, no tienen nada que ver con el doctor Chávarri, ni se le ha vinculado a él en absoluto. Entonces, ¿cómo puede hablarse, en este caso, de una supuesta organización criminal donde no se definen ninguno de los elementos que el tipo penal, conforme lo ha reconocido la dogmática, conforme lo ha reconocido la ley, no pueden estar esclarecidos en el caso del doctor Chávarri? Por esas consideraciones es que la defensa entiende que tanto en la denuncia de la congresista Montenegro como en la denuncia del congresista Costa respecto a agrupación criminal no hay ningún elemento objetivo que pueda aplicársele al comportamiento del doctor Chávarri. Todos son conjeturas y especulaciones, y el rol que le corresponde a esta subcomisión, más allá de que se trate de un órgano inserto dentro del poder legislativo, el rol que tienen es en el caso de altos dignatarios, es tomar la posición que le correspondería a un fiscal acusador.
establece claramente la dogmática norteamericana, las comisiones acusadoras de altos dignatarios lo que hacen es subrogarse en el rol que le corresponde al Ministerio Público para esas personas, para evitar persecuciones políticas. Por lo tanto, la valoración que ustedes hacen respecto a delitos no son valoraciones políticas, son valoraciones técnico-jurídicas, y esa es la razón por la cual ustedes tienen además todas las facultades de contar con todos los asesores técnicos necesarios para esa definición. Con esto yo cierro mi intervención y dejo la palabra al doctor Carlos Mesía en la parte que a él le corresponde. Muchas gracias. Doctor Chávarri, ¿desea que su abogado, el doctor Carlos Mesía? Por supuesto, el doctor ha venido a asesorarme y, bueno, le pido la autorización. Adelante, doctor Mesía. Por favor, el equipo técnico que ponga la filmina. Gracias. Mientras se pone la filmina, señor, quisiera empezar repitiendo lo que en parte de su exposición dijo el congresista Gino Costa. El congresista Gino Costa dijo: no nos corresponde probar, sino aportar elementos para que proceda la investigación en el Poder Judicial. Eso, señor, con todo respeto, de mi punto de vista, es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el último párrafo del artículo 100 de la Constitución señala textualmente: los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso asume la función de Ministerio Público cuando acusa a un alto funcionario que goza de la prerrogativa del antejuicio. No pueden ir simples elementos de convicción, tienen que ir pruebas, y no pueden ir afirmaciones subjetivas, que lo único que buscan es dañar la honra de funcionarios que a lo largo de su carrera, por más de 40 años, no han tenido faltas y han tenido una conducta intachable. Si el Congreso actúa como Ministerio Público y debe probar, entonces su actuación debe regirse en el marco de las garantías del debido proceso. Lo que quiere decir que las conductas, como lo ha dicho el abogado que me ha antecedido en el uso de la palabra, el doctor Rodríguez, tienen que ser subsumidos en los tipos penales. Y las afirmaciones no deben ser subjetivas, sino que lo que se afirma debe ser confrontado con hechos. Y desde esa perspectiva también hay que tener en cuenta, si es que me permiten, hacer una diferencia entre lo que es el antejuicio político y la infracción constitucional, porque aquí existe una clara confusión. O es infracción constitucional o es delito, tiene que decidirse. En la sentencia 006 2003, una acción de inconstitucionalidad a propósito presentada por 65 congresistas, el tribunal hizo la diferencia entre lo que era el antejuicio político, que es lo que nos asiste y parece el día de hoy, pero también hay algunos casos de infracción constitucional, como la denuncia que ha hecho el congresista Quintanilla. ¿Qué es lo que se dice sobre el antejuicio político? El antejuicio político versa sobre materias estrictamente jurídicas, porque tiene que ver con el artículo 99 y 100 de la Constitución, que habla de una prerrogativa, un proceso para acusar, para declarar que hay mérito para abrir proceso penal o acusación penal, pero por delitos que se cometen en el ejercicio de la función. En tanto que la infracción constitucional es un procedimiento de contenido eminentemente político, que busca la sanción por faltas políticas. En el antejuicio político, o sea, cuando hablamos del artículo 99 y el 100 en la primera parte, el Congreso solo puede acusar y levantar la prerrogativa del funcionario, pero en ningún caso puede funcionar. ¿Por qué? Porque lo acusa por delitos, pues. Si lo acusa por delitos, queda en pie la presunción de inocencia y hay que esperar que el Poder Judicial declare la culpabilidad o la inocencia. Mientras tanto, no se puede destituir, sancionar ni suspender, inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función. En la infracción constitucional, el Congreso sí tiene la potestad de sancionar al funcionario, pero por razones estrictamente políticas, faltas políticas.
Ahora, en el antejuicio, la acusación debe ser aprobada por la mitad más uno del número legal de miembros, pero sin la participación de la comisión permanente. No se puede imponer sanción hasta que el Poder Judicial haya emitido sentencia condenatoria. Ahora, en el caso de la infracción constitucional, en tal supuesto es imperativo que la aprobación de la sanción requiera el voto favorable de por lo menos 2/3 del número de congresistas, pero sin participación de la comisión permanente, lo que hace, digamos, muy difícil sancionar a un funcionario por infracción de la Constitución. 2/3 de los miembros del Congreso, pero sin la participación de la comisión permanente. Y en el caso del antejuicio, una vez sancionado judicialmente el funcionario, el Congreso ya recién puede aplicar las sanciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, bastando en ese caso la votación favorable de una mayoría simple. Pero acá viene el problema. El problema es qué es la infracción constitucional y cuál es su diferencia del antejuicio político. ¿Y por qué digo esto? Porque en algunos casos se habla de infracción que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, ha infringido la Constitución, y por otro lado se habla de que ha cometido delitos. O cometió delitos o infringió la Constitución. No puede hacer las dos cosas. Y el problema capital es que hasta el día de hoy la infracción constitucional no está tipificada. Y si no está tipificada, ¿cómo puedo yo imponer una sanción? No lo digo yo, lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2012, dijo: la taxatividad no solo se exige a los delitos, también le alcanzan las infracciones constitucionales previstas por el artículo 99 de la Constitución, tal como sucedía en la Ley de Acusación Constitucional de junio de 1834. Es decir, que exista una clara tipificación de la conducta, porque si bien es verdad que la infracción constitucional se sanciona por motivos estrictamente políticos, también lo es en aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad, que se ha mencionado en esta audiencia, que dichas infracciones tienen que estar previamente tipificadas. Si me permiten, en la otra página, si es que lo que ha dicho el tribunal no importa, por lo menos lo que ha dicho Enrique Bernales y lo que ha dicho Valentín Paniagua. En su libro sobre la interpretación de la Constitución, Paniagua dice: la Constitución de 1993 no menciona nada respecto ni existe una relación de hechos que puedan ser calificados como infracciones constitucionales. Cualquier intento de aplicar una sanción bajo el argumento de cometerse una infracción constitucional, cuando no hay precisión legal que establezca los alcances de la figura, se encuentra en contradicción con principios constitucionales, como el que establece que nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Principio con este que busca evitar la arbitrariedad en materia de sanciones, el principio de interdicción de la no arbitrariedad que ha invocado justamente el congresista Quintanilla. Y si no interesa lo de Bernales, en todo caso la opinión de Valentín Paniagua, constitucionalista y expresidente de la República. ¿Qué dijo Paniagua? La Constitución no permite acusar ni sancionar infracciones constitucionales no tipificadas legalmente. Dice, artículo 2, inciso 24 de: nadie, y por ende tampoco los altos funcionarios del Estado, será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. El procesamiento por infracciones constitucionales requiere pues la dación de una ley específica que tipifique las infracciones como infracciones punibles y concluye afirmando que mientras ello no ocurra, no procede el juicio político porque lo impide la falta de tipicidad de las infracciones constitucionales. Ahora, lo que quiero dar a entender aquí es que para la doctrina y para el Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la Constitución, existe una clara diferencia entre el antejuicio político, que es el juzgamiento por la comisión de delitos, y otro, el procedimiento por infracciones constitucionales, que tendría que ver con faltas políticas, pero que hasta el día de hoy no han sido tipificadas.
Y en ese sentido, pues, desde nuestro punto de vista, no voy a entrar en temas penales, porque para eso ha hablado el doctor Julio Rodríguez. Quisiera así referir muy brevemente algunas de las cosas que se han dicho acá, pero que son una repetición de lo que está en el informe de la fiscal provincial Sandra Castro, cuando dice, por ejemplo, ¿cuál era la intención? Copar y controlar tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público. Después, por otro lado, tomar la Fiscalía por intermedio de Gonzalo Chávez y Tomás Gálvez. Querían evitar que sea reelegido como fiscal Pablo Sánchez, o sea, eso puede ser delito. Yo hasta el momento, con sinceridad les puedo decir, solo he escuchado cuestiones absolutamente subjetivas. De manera que desde esa perspectiva considero que si es que, como se ha demostrado, o sea, si se va a acusar a una persona y en ese caso el Congreso actúa como Ministerio Público, porque el Ministerio Público no puede cambiar ni una coma de la acusación constitucional que aquí se aprueba, entonces la denuncia constitucional tiene que ir en forma, o sea, tiene que tener pruebas, elementos, y aquí solo hemos escuchado opiniones, no hemos visto pruebas. Cuando, por ejemplo, se ha hablado de que el fiscal de la Nación formaría parte de una organización criminal, se dice, ¿cuál es la prueba? Es muy amigo de Nostroza Parache desde hace años. Bueno, tengo entendido también que muchos son amigos de Susana Villarán desde hace años, y no por eso vamos a pensar que esas personas cometen delitos, como supuestamente también se le reputa a la señora Villarán. No puede ser así. Después se dice, ¿por qué formaría parte de la organización criminal? Porque quería controlar la Academia de la Magistratura. ¿Esas son las pruebas con las que se va a condenar a un alto funcionario? ¿Cuáles son las pruebas? Y otra cosa que yo me preguntaba, si él es el jefe de la organización criminal, ¿qué actos delictivos ha cometido? Dice, querer remover a Vela y a... Ese es un acto, ese es un delito. Y además que forma parte, Vela, como lo ha dicho el propio fiscal, Vela había sido traído destacado, o sea, no es el titular del cargo, puede ser removido en cualquier momento. O sea, el fiscal actuó en el ejercicio regular de su atribución. Y me pregunto, ¿actúa constitucionalmente y en forma el Parlamento cuando cuestiona un acto administrativo del Ministerio Público, que es un órgano autónomo independiente? Ayer en un programa donde participaba el abogado Julio Rodríguez, se le preguntaba a Juan Paredes Castro y a Víctor García Tomás, el presidente del Tribunal Constitucional, si la Constitución todavía estaba vigente. Y desde mi punto de vista, lo que decida esta comisión va a depender en mucho si la Constitución sigue vigente. Y si el Congreso es lo suficientemente valiente, sobre todo esta subcomisión, para dejar a un lado los periódicos y los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y defender la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Porque hasta el momento, de todo lo que hemos escuchado, en ninguna de las cosas que se han dicho yo he visto que alguna conducta del fiscal del ex fiscal de la Nación, Pedro González Chávez, se pueda subsumir en un tipo penal. Ninguna. Porque dice que, por ejemplo, que lo sacó quería sacarlo a Vela y a Pérez para impedir el acuerdo con Odebrecht. Eso es absolutamente subjetivo. ¿Por qué se llega a esa conclusión? De repente quería sacarlos para que funcione mejor. Cuando le pide información sobre el acuerdo, él es el fiscal de la Nación, quiere saber. La pregunta también que les hago a ustedes con todo respeto, el Congreso, según la Constitución, dice que puede formar comisiones investigadoras de interés público. ¿No es de interés público conocer el acuerdo con Odebrecht? ¿No podrían ustedes formar una comisión investigadora? Y si ustedes forman esa comisión investigadora, ¿infringen la Constitución? ¿Encubren delitos porque forman una comisión investigadora?
Si yo lo afirmaría sería absolutamente descabellado y absolutamente subjetivo. Entonces, creo que hay que ver las intenciones, y si esas intenciones están en el marco del ejercicio regular, si esas personas eran simples destacados, podían ser removidas, entonces ¿por qué entrar en la decisión de quién es la cabeza del organismo y actúa en el ejercicio regular de sus funciones? No hay hasta el momento ningún delito que se haya podido probar. Todos son absolutamente dichos, informes y sobre todo un bombardeo de la prensa que desde mi punto de vista tiene un interés, ¿no? Un interés que no me cabe la menor duda, bueno, eso ya con esto termino, que tiene que ver evidentemente con el caso Lava Jato para ver a quienes se juzga y a quienes no. Muchas gracias, congresista.